Pues aquí andamos en la aventura, para informarles a ustedes de este hermoso lugar. Es un lugar muy apartado, muy escondido en la sierra de Tamazopo, para ser exactos, en San Nicolás de los Montes, en la sierra de Tamazopo. Como les digo, es un lugar muy natural, muy hermoso, muy bonito, muy alejado de todo lo que son los lugares turísticos, ¿verdad? Les vamos a presentar, ¿verdad?, este lugar. Espero que les guste este video, pero como les digo, muy agreste, no es para todo público, no se arriesguen, no arriesguen a su familia, porque tiene cierto grado de dificultad. Es una barranca. Si pueden observar aquí a mi mano derecha, vamos viendo por aquí a la mano derecha, se dan cuenta que hay una barranca, porque aquí es un escurrimiento de agua. En temporada de lluvia aquí se escurre mucha agua, por eso está así todo eso, esa cuneta, por decirlo de esa manera, con, no sé calcular, pero tenemos a lo mejor 100 metros de caída libre y creo que un poco más. Entonces tengan mucha precaución, no hay un pasamanos, no hay escaleras, es una barranca natural, completamente natural, que bueno, es para disfrutar, ¿verdad? También, obviamente. Pero es complicado el descenso, la bajada, que se hace de manera precautoria, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir el camino para llegar al destino, que viene siendo unas pozas azul turquesa muy bonitas. Seguimos, adelante, vamos. Pues bien, amigos, seguimos bajando. La verdad, el lugar a mí en lo personal me gusta mucho, pero bueno, yo ya soy una persona adulta que ya uno conoce los terrenos, pero normalmente nos visita gente pues de la ciudad, donde igual no están acostumbrados a este tipo de caminos. Es un camino muy agreste, muy vertical. Aquí bueno, se apoya uno de esta cuerda y con precaución uno, paso por paso, va uno bajando. Supongamos que es tipo rapel, nivel básico, y vas bajando, ¿sí? Sin problema vas bajando. Un momento dado pues te apoyas bien de la cuerda y bajas sin problema, ¿sí? Y llegas a este punto, y así es una manera de bajar en zigzag. Y ya brincas a este lado con mucha precaución, te vienes por este lado y sigues bajando, te agarras de los árboles, ¿sí? De tal manera que no agarres, trata de no agarrar vuelo, porque te sueltas, te vas, ¿sí? Venga por aquí y así el camino, ahí no te muevas, ahí, y así me pierdo yo para este lado del camino y voy bajando poco a poco, y bueno, 1, 2, 3. Pues sí, amigos, como les digo, esto sería la barranca que les decía, un deslave muy grande, alrededor de 150, 200 metros, qué sé yo. Habrá que medir con la gente que sabe, pero en sí es un deslave. Aquí en temporada de lluvia, me supongo que es una cascada. Pues debe ser interesante, ¿verdad? Pero no deja de ser peligroso. Y bueno, para este lado ya llegamos a la parte final del camino. Y pues realmente, por la experiencia que uno tiene en estos asuntos de la montaña, etcétera, etcétera, del río, pues considero yo que es un lugar que no es apto para todo público, por la dificultad que lleva el poder llegar a este lugar. Entonces, ahí está mi compañero, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver qué procede. Vamos a ir al río. Allá vamos a ir. Sí, vean. Aquí andamos. Vean. El lugar favorito. Sí, vamos a seguir. Entonces, vamos por aquí. Vamos a seguir por este lado. Vamos a ver qué tal nos va. Ya andamos a la parte baja.
Vamos a pues, entrar a este lugar, ¿sí? Entrar a este lugar a ver qué tal. Miren nada más. Pues sí, el lugar es hermoso. Vean ustedes. El lugar es hermoso. No cabe duda que sí es muy bonito. Ahí está una cascada de 3 metros aproximadamente. Está un poco bajo de nivel. A ver, saludos. Pues sí vale la pena, pero es mucho el esfuerzo. Ya les comentamos, si gustan aventurarse, pues adelante. No decimos que no. Vamos a seguir más adelante. Por acá, por favor. Síganos, vénganse. Con mucho cuidado, porque pues aquí no hay nada. No hay infraestructura, no hay auxilio. No hay auxilio para la gente que venga a visitar el lugar. No hay nada. Miren, aquí por ejemplo, es una de las barrancas que les digo. Parece como una resbaladilla, como un tobogán directo al río. Vamos por acá. Subimos por este lado. Y sí, efectivamente es maravilloso, es un lugar muy agradable. ¿Sí? Pues quizás sí se puedan aventar. Vamos por aquí, yo creo, mira. Con mucho cuidado porque son lugares agrestes. Mira, de aquel lado está bien padre. Está muy padre. Sí. Pues pasaremos por ahí por la piedra. Está resbaloso. Está resbaloso. Vamos a dar la vuelta para acá. Ahora, Vamos a estudiar el terreno. el terreno. Podemos subir por este lado también. Pero pues vamos viendo cómo está. Para que todos vengan. Miren nada más. Vean nada más. Vean nada más. Pues muy bonito. Sí. Vean. Cuidado, pues por acá. Muy bien. Excelente. Pásale. Excelente. Muy bien. Hay que ir a las vivas porque es un lugar rocoso. ¿Sí? ¿Cómo lo ves, Armando? Está excelente. Excelente lugar, pero sí está muy rocoso. Yo creo que ahorita por la falta de agua el nivel es bajo. Pero cuando tenga suficiente agua, pues va a tener un nivel un poquito más agradable. Sí. Pero sí hay que tomar nota de distancias. Porque estamos hablando que son aproximadamente 25 kilómetros para llegar aquí. Sin contar la barranca, ¿verdad? Porque es una barranca. Lo que sigue. Entonces, así están las cosas. Pues nosotros nos vamos a refrescar aquí. A ver qué tal está el agua. Y bueno, seguiremos informando. Sigan el canal. Dale like, por favor. Nos ayudas mucho. ¿Vale? Seguimos. Me gusta. Bueno, amigos, vamos a probar esta agua cristalina. Vamos a ver qué tal. Un poquito más derecho, sí. Vamos a ver qué tal. Pues hay que disfrutar el momento. Déjenme ver si no traigo aquí algo que... No hay nada. Pues bueno, a lo que venimos, ¿verdad? Vamos. Ah.
¡Ah! ¡Agua fría! ¡Ah! Muy bueno, se recomienda, está muy bien. Si pueden venir, háganlo. Esto está pues, apartado y es un lugar que vale la pena que lo visiten, ¿sí? Entonces, pues seguiremos en esto. Me gusta. Venga, déjate llevar, es tuya, venga, 1, 2, 3. Saludos aquí. Saludos. Video. Saluden. Venga, vamos a la roca y vamos a subir otro nivel más para que vean de aquel lado cómo está.
Seguimos subiendo de regreso. Si pueden, no vengan. Saludos. ¿Ya vieron allá al final, al frente? El frente, la sierra, el acantilado aquí abajo. Miren, la barranca, el acantilado, la mano. Ahí está. Ya está un poco dañada, pero pues ahí se encuentra. ¿Sí? Este lado. Vamos de este lado así. Giramos. Miren, una chocita que es una bodega. Y venimos para acá. Por acá abajo. Con mucho cuidado. Bajamos. Y pues sí, aquí está. Aquí están las manos. Todo esto es por aquí, por San Nicolás de los Montes. San Nicolás de los Montes, acá por Tamazopo. Miren nada más. Ok. Ahí está. ¿Sí? Más no se puede hacer. Miren nada más qué belleza esta vista. Saludos. Vean. Me gusta. Vámonos. Porque ya es tarde y el grupo se va. Señores. Venga. Este árbol, chulada. Nos vemos. Me gusta. Pim. Allá va todo el grupo. Ya de regreso a la camioneta. ¿Sí? Visita hoy San Nicolás de los Montes. Muy recomendable el paseo. Muy recomendable. ¿Ve? Saludos. Huasteca.com.mx. Planea tu excursión, reserva tu hospedaje, siente la emoción de las rutas de cuevas, ríos y cascadas, tirolesa, rappel y rafting. Guías expertos en cada actividad te llevarán en una gran aventura por la Huasteca Potosina. Huasteca.com.mx, tu portal de entrada a la Huasteca.